Muy bien, un saludo a nuestros lectores de revista Cronopio. Nos encontramos hoy en Entrevistas Cronopio con el doctor Gonzalo Soto Posada. Bien, aquí tengo en mis manos uno de los libros pues, más queridos entre sus estudiantes, que es 10 aproximaciones al medioevo, y leo la nota biográfica que trae el libro. El profesor Gonzalo Soto Posada es antioqueño, licenciado con lauro en Filosofía y Letras de la Universidad Pontificia Bolivariana y licenciado también en Ciencias de la Educación de la misma institución. Se doctoró en Filosofía en la Universidad Gregoriana de Roma. Por varios años fue decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ha sido docente, investigador en dicha universidad y en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Además de esta información que tenemos acá, el doctor Gonzalo Soto forma parte del grupo de investigación en religión y cultura de la UPB y es miembro de la Sociedad Colombiana de Filosofía. Vemos que tiene pues, una trayectoria muy destacada y su línea de investigación principal ha sido el medioevo, es el tema que más lo apasiona y porque yo lo conocí en la universidad, él fue mi profesor de filosofía medieval, también de filosofía antigua. Para mí es un gusto, un honor tenerlo acá en nuestra revista. Para nosotros, en Revista Cronopio, es de todo nuestro agrado poder contar con su presencia. Doctor Soto. Bueno, muchas gracias, Juan Andrés. Juan, ¿cómo le va? Muchas gracias, profesor. Un placer tenerlo acá en esta conversación para aprender mucho de usted sobre medioevo. Un placer. Bueno, muchas gracias. Lo mismo digo yo. Entonces, comencemos, Juan Andrés. Bien, pues doctor, vamos por el principio, porque principio quieren las cosas. Y es cómo descubre usted la filosofía, por qué se interesa en ella. Yo diría que fue una casualidad. Yo estudiaba en el Seminario Mayor y en la Facultad de Filosofía y Letras, pues los 3 años de filosofía que le pedían a todos los estudiantes del mayor para pasar a teología. Y en esos 3 años me entusiasmé con la filosofía hasta tal punto que abandoné mis estudios del seminario para continuar solo en la facultad, dedicándome nada más al estudio de la filosofía y un poquito de la literatura, porque era filosofía y letras, pero no muy dedicado a la literatura, sino a la filosofía. Y esa casualidad pues se volvió en causalidad porque me dejé poseer por la filosofía, si se puede decir así. Me nombraron profesor de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras en el curso de filosofía antigua, y recuerdo que me estrené muy viviche, pero sabiendo un poquito de griego, me defendí un poquito con el primer libro de la metafísica de Aristóteles. Confieso que fue una experiencia muy dura, porque en esa época conseguir en Colombia y en Medellín el texto griego de la metafísica de Aristóteles, pues era una proeza, pero no sé cómo lo conseguí, y siguiendo el texto griego y algunas traducciones que tenía en español, pudimos dar el curso sobre el libro primero de la metafísica de Aristóteles, sobre todo porque se le llama metafísica, cosa que no aparece en ese primer libro. Y desde ahí, entusiasmado con la filosofía, pasé a hacer un doctorado en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, extraordinario. Era investigar, eso era el doctorado, 2 seminarios y una investigación. Profesor Soto, ¿y eso es en qué año? ¿En qué año estamos, de qué año estamos hablando? El doctorado fue en 1977, 1980. Y mis estudios de filosofía fueron del 66 al 71, de 1966 a 1970.
71, de modo que ya llevamos buen trecho en estas tareas de la filosofía. Claro. Recuerdo, Profesor Soto, una pregunta. ¿Y usted en ese contexto pues, de los 60 y 70, qué obras o qué autores lo marcaron en esa formación juvenil en la que usted estaba? ¿Qué autores, además de lo que me habló de Aristóteles o lo que nos comentó de Aristóteles, qué autores lo influenciaron a usted para seguir, por decirlo así, como decimos coloquialmente, encarretado con la filosofía? sí, bueno, de los presocráticos, me entusiasmé con dos presocráticos que en ese momento veía como opuestos y seguí enseñándolos mucho tiempo como opuestos. Ahora los enseño como diciendo lo mismo de otra manera. Heráclito y Parménides, el canto de la fisis de Parménides y los fragmentos muy dispersos de Heráclito. Teníamos la edición en griego de los fragmentos de Heráclito de la Universidad Nacional del profesor, no recuerdo el apellido, era un profesor europeo que daba griego en la universidad y que había traducido en la revista Ideas y Valores los fragmentos de Heráclito y el poema de Parménides, pues lo leíamos en la traducción de García, no recuerdo el segundo apellido, un español también que se había exilado de España durante el régimen de Franco y había venido a enseñar lenguas clásicas en muchos países de Sudamérica. Eso con los presocráticos. Luego Platón, el Divus Plato, formidable. De hecho, creo que es el primer filósofo con el que he, como digo yo muchas veces, copulado muchas veces y con el que me he entusiasmado gratamente a pesar de las críticas de Nietzsche. Y obviamente Aristóteles. Yo de la filosofía helenista en ese momento no conocía nada hasta que leyendo a Foucault, la hermenéutica del sujeto y el cuidado de sí, pues descubrí el concepto de Pimelei age autou y me puse a estudiar la filosofía helenista con lujo de detalles, ya con todas las herramientas de la red, entonces muy fácil encontrar ya los textos en griego, muy fácil encontrar traducciones en otros idiomas y muy fácil encontrar además la traducción en español. Y me dediqué, ahora estoy dedicado fundamentalmente a la filosofía helenística, concretamente a Epicuro, a Séneca y Epicuro la filosofía como terapia del alma y Séneca la filosofía como cuidado de sí. De modo que ese es un poquito el complemento a la primera parte de la respuesta que fue por casualidad el inicio de la filosofía, porque la tenía que hacer, pero por causalidad ya decidí hacerme cómplice de las tareas filosóficas. Es que sí, sin lugar a duda, esta es una buena época para las humanidades porque, como usted menciona, es más fácil acceder a ciertas fuentes. Ahorita usted hablaba de la epimeleia, pues es el cuidado de sí, como para aclararlo para nuestros lectores. Bueno, usted hace un momento nos mencionaba que como muchos filósofos, muchos de los que optamos por la carrera en filosofía, primero pasó por un seminario, hubo una vocación religiosa. Hay algo que también me llama la atención y es que tengo entendido que usted fue el primer laico y creo que hasta ahora el único que ha sido enviado por la Arquidiócesis de Medellín a estudiar a la Gregoriana de Roma. Tengo entendido que esta universidad normalmente es para el clero y usted fue enviado por la Arquidiócesis ya siendo laico. ¿Cómo fue esa experiencia en esta universidad?
Bueno, obviamente que es una universidad muy atada al sumo pontífice y muy atada a la reglamentación pontificia. Y en ese sentido, pues es la formación del clero de todo el mundo. Entonces, llegué en una época de oro donde todavía eran profesores jesuitas muy eminentes, con publicaciones en su haber en todos los idiomas, porque manejan hasta 10 idiomas. Entonces publican en todos los idiomas y en todas las revistas y libros en los idiomas que quieren. Ya había pasado el Vaticano II, entonces la enseñanza era en italiano y no en latín. Aprendí un poquito el italiano, supe defenderme, hice 2 cursos de Santo Tomás y uno de Wittgenstein. Los de Santo Tomás maravillosos con el profesor jesuita Roberto Busa, que fue el que por primera vez helenizó, computarizó a Santo Tomás de Aquino con el uso de la informática. Y ese curso fue para mí muy iluminador porque conocí el Index Thomisticus, lo aprendí a manejar como un instrumento de investigación para Santo Tomás de Aquino con lujo de detalles. Conocí al padre Roberto Busa, a quien aprecié mucho y sigo apreciando cada vez más por el Index Thomisticus que siempre empleo cuando me he ocupado de leer o de estudiar o de investigar o de dar cursos de Tomás de Aquino. Y en segundo lugar tuve un profesor excelente, el padre era un inglés, el padre no recuerdo el apellido, si era Cohen o si era otro apellido muy inglés, muy propio de Estados Unidos y de origen judío. En este contexto, esos 2 profesores marcaron mi formación, uno en Wittgenstein, comencé a leerlo de los juegos de lenguaje, comencé a leerlo de la experiencia mística, comencé a leer en un primer momento el Tractatus, luego las interpretaciones filosóficas, y un compañero de la arquidiócesis estaba haciendo su doctorado sobre Wittgenstein, entonces hablamos mucho y eso propició un diálogo entre la Edad Media y Wittgenstein que he tratado de seguir desarrollando, y eso fue, dijéramos, riqueza de la Universidad Pontificia Gregoriana. Lo que más me entusiasmaba de la Gregoriana era la biblioteca. Eso, en esa época, tener en las manos la metafísica de Aristóteles en la edición no de Gredos, sino de Oxford, tener diccionarios de griego de Oxford, tener ediciones en griego y latín de la obra completa de los filósofos griegos. Era un lujo de detalles. Los libros no se podían prestar, sino que había que dejarlos en la biblioteca, en el escritorio, con una expresión latina, maneat, que permanezcan. Entonces cada semana hacían el barrido, pero uno estudiaba semana por semana en la biblioteca. Entonces yo pasaba como un ratón de biblioteca toda la semana, menos fines de semana que no estaba abierta, estudiando en esos magníficos textos de la Pontificia Universidad Gregoriana. De modo que fue una experiencia maravillosa. Uno por estudiar pues no conoce a Europa. Entonces fueron muy poquitos mis viajes a otros países,
tenía muchas ganas de ir a Grecia, pero preferí la Tierra Santa, esperando ir con mi familia después a Grecia, pero se presentó un problema y no pudimos ir. Pero el estudio, como se dice, maduró, si se puede decir así, me apego a la filosofía y también pues agradezco a la arquidiócesis esa oportunidad que me dio de estudiar en la Pontificia Universidad Gregoriana y vivir lo que llaman allá colegios, es decir, residencias estudiantiles con los estudiantes de la universidad, de la arquidiócesis de Medellín, paradójicamente todos compañeros míos de seminario. Entonces hice una muy buena amistad con ellos y pasamos excelentemente en lo académico y en lo amistoso. Profesor, una pregunta. Usted acaba de mencionar el Concilio Vaticano II. Usted como teólogo y filósofo, ¿cuál es su posición frente a ese concilio? Considerando que hay ciertos grupos en el catolicismo que han tenido como una visión muy crítica frente a lo que fue ese concilio. ¿Cuál es su posición frente a ese concilio? No, soy un lector todavía de las resoluciones y de los textos del Vaticano II. Una de las razones para salirme del seminario era que el Vaticano II no lo iban a aplicar, precisamente por la oposición tan dura que se hizo al Vaticano II. Y sobre todo porque se abandonaba el estudio de la filosofía en términos de la escolástica. A mí me enseñaron filosofía, pero muy buenos profesores de escolástica, pero es una filosofía muy escolástica, muy al estilo del no Vaticano II. Afortunadamente tuve dos profesores, el doctor René Uribe Ferrer y el padre Tobón, sacerdote budista, conocedor excelente de la escolástica medieval, y el doctor René Uribe Ferrer, abogado, pero filósofo de vocación, con quienes estos estudios de la escolástica favorecieron mucho mi aproximación al medioevo. De modo que admiro el Vaticano II, lástima que no se haya aplicado en su totalidad, sino parcialmente, y eso ¿Por hace qué? que ¿Por qué menciona usted qué lástima? ¿Le parece que se quedó corto lo que se propuso en el Concilio Vaticano II? sí se quedó corto lo que se propuso en el Vaticano II. Todavía hay enredos con el esquema o con el paradigma de la iglesia muy romana, muy medieval, muy centrada en ese paradigma romano donde de alguna manera la curia romana es la última palabra y no el pueblo de Dios. Yo aspiraba que fuéramos nosotros los habitantes de la eclesía, es decir, del pueblo de Dios, como asamblea, los que tuviéramos un papel más activo en la vida de la iglesia, incluso a nivel de autoridad, de participación. Eso no se logró, y eso, aunque existen sínodos laicales y sínodos de obispos, pues todavía la curia vaticana sigue siendo lo primero, y eso me parece a mí que no es del Vaticano II, sino que el Vaticano II es una especie de democracia al interior de esa organización que es la iglesia, desde la asamblea, desde el pueblo de Dios como categoría fundamental para pensar el cristianismo. Creo que en el ecumenismo nos hemos quedado todavía pequeños. Creo que apenas estamos iniciando los contactos con las otras religiones
pero sigue habiendo esa idea de que fuera del cristianismo todas las demás religiones no son la verdadera. Entonces eso ha impedido mucho el ecumenismo, una de las ideas más llamativas del Vaticano II. Por otra parte, considero que muy bueno el uso de la lengua vernácula para efectos de las celebraciones eucarísticas. Sin embargo, pienso yo que de vez en cuando debían hacerse las celebraciones en lengua latina con todas las de la ley, sobre todo por el canto gregoriano, que es un canto relajante, es un canto entusiasmante, es un canto magníficamente, si se canta bien, excelentemente, dijéramos, encantador, pero ahí todavía creo yo que hay una contradicción en el Vaticano II, la lengua vulgar y olvidar como el latín. Yo creo que el latín no se debe olvidar en la formación de cualquier humanista y en la formación de cualquier persona humana, porque al fin y al cabo, pues nuestra lengua es hija del latín. Profesor, Entonces, en ese contexto de Guerra Fría, ¿usted qué posición tuvo frente, por ejemplo, a un movimiento como la teología de la liberación? ¿Cuál fue como desde su punto de vista filosófico y su formación teológica, qué piensa de los alcances que tuvo eso y la represión que sufrió la teología de la liberación? sí, yo me entusiasmé con la teología de la liberación, sobre todo con su tesis de la opción por los pobres. Y hicimos ese intento de optar por los pobres en estas comunas nororientales y, y noroccidentales, en donde trabajamos mucho y con mucho ahínco con los en ese sentido llamados marginados, explotados sin voz, y hicimos muchas cositas. Cuando comenzamos a dialogar con grupos que después se convirtieron en las FARC, que después se convirtieron en el ELN, entonces tuve serios problemas con estos grupos porque el evangelio, dijéramos, no se puede convertir en régimen de cristiandad. Yo distingo evangelio de los regímenes de cristiandad. Los regímenes de cristiandad es el uso económico, político, social y cultural que se hace del evangelio. Entonces estos grupos querían utilizar el evangelio para efectos de poder a través de la vida violenta, cosa que yo no compartí de ninguna manera, sino que uno no tenía que tener el poder de por medio para transformar la sociedad, sino que una idea que después descubrí en Foucault, trabajar el micropoder, era una forma de resistencia al poder, porque donde hay poder hay resistencia. Y consideraba que la vía de las armas no era legítima, entonces hubo serios enfrentamientos con estos muchachos, sobre todo de la Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, que también trabajaban en estas barriadas. Entonces ahí no es que me aparté de la filosofía, de la filosofía y de la teología de la liberación, sino que no quise que se convirtiera en un régimen de cristiandad, sino que el cristianismo en la pureza de su evangelio, que simple y llanamente es, sin más arandelas, sean felices amando, y no convertirlo en un eje del marxismo o en un eje violento para acceder al poder en nombre de Jesucristo. Eso es terrible, como cuando se ha utilizado el evangelio para defender el capitalismo, para defender cualquier otra formación económica, política, social y cultural, ¿no? El evangelio es
el bello poema de las bienaventuranzas que yo resumo en el amor y en el gozo de amar, sirviendo a los otros. Entonces ahí no es que me distancié de la teología de la liberación, sino de la interpretación que estos grupos políticos querían hacer del Evangelio. Profesor, en ese sentido, ¿usted recibió en algún momento amenazas de estos grupos? ¿Se sintió amenazado, ultrajado? No, de ninguna manera, porque éramos muy amigos y desde la amistad, aunque no compartimos muchas ideas y después ellos optaron por la vida pues violenta de las armas. Yo nunca quise optar, aunque ellos me propusieron muchas veces que lo hiciera, pues yo no quise optar nunca por la vida violenta, por eso que le digo yo, el Evangelio y los regímenes de cristiandad, pero éramos muy amigos y muy respetuosos de las posiciones frente al Evangelio, pero no tuve ningún grupo ni fui amenazado. Y después en la Universidad Nacional de Colombia y en la Universidad de Antioquia, donde también enseñé, pues encontré participantes de estos grupos activamente milicianos y con ellos tenía serios diálogos sobre el Evangelio y la opción por las armas en privado y obviamente no muy conocidos todavía por nadie, pero muchos de ellos, pues, dijéramos, dejaron la vida violenta con muchas dificultades, porque cuando uno pertenece a una organización económica, política, social y cultural que ha hecho una opción de vida como son las armas, es difícil que sus compañeros permitan que deje ese grupo, pero en las conversaciones logramos que muchos de ellos volvieran a la vida civil y compartieran mi tesis del Evangelio como liberador, pero no en el sentido de apoderarse del poder, sino en el sentido de amar y amar gozosamente. Profesor, ¿y usted tuvo algún contacto con el sacerdote Camilo Torres en ese contexto o no? ¿O nunca tuvo No tuve ningún conocerlo? contacto con el sacerdote, pero fui un admirador del sacerdote Camilo Torres, pero cayó en el mismo lío que yo le criticaba a mis compañeros. Usó el Evangelio políticamente y ese uso político del Evangelio a mí me choca, a mí me saca de mi Evangelio porque se vuelve régimen de cristiandad, entonces es un uso ideológico y esos usos ideológicos son bastante criticados por mí y el Evangelio no se puede convertir en ningún régimen de cristiandad ni en ningún régimen económico, político, social y cultural, sino que es simple y llanamente y sin más arandelas, ame y goce amando. Y el poema de las bienaventuranzas y el poema del sermón de la montaña es todavía para mí una guía en la práctica evangélica del Evangelio y no en la práctica económica, política y de poder del Evangelio. Muy bien. Sí, interesantísima esa parte de la vida suya, esa relación que hay entre la experiencia de la formación religiosa y la experiencia filosófica, ¿no? Usted hablaba ahorita también, bueno, usted mencionaba algo que también se lo debemos a la Edad Media, ¿no? Que es la escritura musical. Por aquí tengo mi Liber Usualis. Tiene nivel usuales, qué bien. Yo he tenido el honor y el gusto también de cantar misas en latín con católicos tradicionales. Yo no soy creyente, pero tengo pues esos conocimientos y me ha dado el gusto y créame que sí, realmente son ritos muy, muy bellos. Y bueno, eso une dos cosas que a usted a mí nos gustan, ¿no? La música y el latín. Qué bueno. Y bueno, yo pensaba ahorita usted mencionaba algo que le gustaba mucho de sus tiempos en la Gregoriana de Roma,
y es esa facilidad de acceso a las fuentes que en esa época no eran tan sencillas de acceder en nuestras tierras, que hoy es más fácil. Y pensaba en su otra tesis, la que usted hizo acá, y creo que también fue la tesis de su doctorado acá, que fue sobre las paremiologías. O sea, ya hay su fuente, ya no son libros, sino que son las personas propiamente dichas. Pero háblenos un poquito de eso. ¿Qué son las paremiologías? Bueno, la paremiología tiene que ver con la expresión griega paroimía, que significa lo que se hablaba en las calles común y corriente todos los días, lo que se hablaba en las encrucijadas, lo que se hablaba en las tiendas, lo que se hablaba en las reuniones, como hubo una expresión de Aristóteles que a mí me llamó mucho la atención, el refrán, la paremia, es la sabiduría de una cultura expresada en una corta expresión. Desde esa expresión de Aristóteles, que a mí me llamó la atención, y Aristóteles usa varios refranes en sus obras, entre ellos, pues, una sola golondrina no hace verano, que yo recuerde ahora, pues, de la obra completa de Aristóteles, lo que nos quedó de la obra de Aristóteles, porque no nos quedaron la obra completa, no nos quedó la obra completa, utiliza esa paremia. Entonces, yo con base en ese horizonte de interpretación de Aristóteles de que una paremia resume brevemente el ideal de una cultura, pues tuve años en que me dediqué a estudiar las paremias, a compararlas, a buscar paremias de otros países en la literatura, en los cuentos, en los refraneros, y incluso hice un refranero hispanoamericano, tomando refranes de diversas culturas y de diversos países. Ya estoy alejado mucho de esas investigaciones, no por razones de que no quiera seguir estudiando la paremia o el refrán o el dicho popular, sino por razones ya de ocupación profesional, que es la filosofía antigua y la filosofía medieval. Entonces me queda difícil dedicarle el tiempo a la paremia. Y sobre todo me gustan mucho las paremias que desde la risa critican la cultura dominante. Parte de esta entrevista con el doctor Gonzalo Soto. La primera parte veníamos hablando de las paremiologías y de ese interés que él tuvo en algún momento por ellas, que no es que se haya perdido, sino que se ha ido interesando en otros temas, porque ciertamente en el conocimiento del pueblo, en el conocimiento de la gente, en esas expresiones vitales, hay una cierta elaboración filosófica que legítimamente se puede reconocer como filosofía, tal como aparece en la tesis del doctor Soto, que tuve el gusto alguna vez de ver el manuscrito a máquina, de esas épocas en que se hacían a máquina. Bien, pasando de las paremiologías, pues hay otro asunto que nos quiere comentar Juan Manuel y del que nos gustaría que nos hablara también. Juan Manuel. Sí, doctor Soto, este año Fallidos Editores, en asocio con Sexclam, pues, el cual lleva su nombre, que es esta asociación, pues, de medievalistas colombianos, presentó el libro 700, Dante de 700 años de gloria. Ahí hay un artículo suyo sobre una carta muy importante que escribió de Dante Alighieri. Las preguntas así que yo tengo sobre Dante es, ¿cuál es la pertinencia de esa carta dentro del estudio de la obra de Dante? ¿Y qué importancia tiene para usted Dante Alighieri como tal? Bien, comencemos con la carta. La carta es dirigida a Can Grande de la Scala, que es el condottiero de la ciudad de Verona, en que estuvo también exilado Dante. Y lo importante de la carta es que Dante dice que todo texto es polisémico, o sea, está abierto, no se puede cerrar. Y para ello emplea lo de las cuatro figuras
para efectos de interpretar el texto, el sentido histórico, el sentido alegórico, el sentido moral y el sentido anagógico o superior, y que la Divina Comedia puede interpretarse de esa manera, pero sin quedar totalmente interpretada, y que es tarea de los lectores seguir leyéndola. Entonces, en ese sentido, me parece interesante porque los textos de Dante siguen abiertos a la discusión. No hay textos definitivamente escritos, ni leídos, ni interpretados, ni mucho menos cerrados. Y esa es la importancia de esta carta, que yo le veo gran trascendencia y la pongo en relación con Paul Ricoeur, una partitura de musical, obviamente es la misma para todos los tiempos, pero no es lo mismo oír la novena sinfonía interpretada por Karajan que la novena sinfonía interpretada por Bernstein. Eso ocurre con un texto. No es lo mismo la Divina Comedia cuando yo la leí la primera vez que la Divina Comedia leída por segunda, tercera, cuarta o quinta vez. Yo ya la he leído muchas veces y siempre encuentro motivos para entusiasmarme con ella y motivos para entrar Sí, a una nueva perspectiva. y obviamente que un buen libro, un clásico, siempre nunca dejará de ser novedad, pues se puede analizar bajo cualquier lógica y cualquier clásico, sea de literatura contemporánea, va a tener múltiples lecturas y no deja de ser una novedad, pues uno puede decir lo mismo de Cien años de soledad, de Rayuela, o libros clásicos de la Edad Media o del Renacimiento, ¿no? Pues exactamente. Sí, 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 un libro clásico tiene eso, que siempre es nuevo y siempre es antiguo. Y entonces esa novedad de la antigüedad lo hace fascinante y temible. Y al hacerlo fascinante y temible, fascinante por la antigüedad, temible por la novedad, eh, pues entra uno como en una posesión divina, como poseído por los dioses, no por las musas, sino por los dioses, y lanza una nueva hipótesis hermenéutica, una nueva interpretación del texto, y en ese contexto, todo texto, pues además de contexto, pretexto, siempre es obra abierta. Profesor, hablando ya como tal de este proyecto del libro que publicó Sila Editores, ¿por qué es bueno recomendar este libro a los lectores contemporáneos, este libro sobre Dante, sobre los 700 años de Dante? Bueno, yo creo que lo que tú dijiste, Juan, es importante. Un clásico no pierde nunca vigencia. Y la Divina Comedia es difícil de leer, no es un texto de esos que lo agarren a uno desde el principio, pero una vez entra uno, lo agarra de tal manera que ya no lo suelta. Entonces participan en primer lugar varios profesores, tanto nacionales como internacionales. En segundo lugar, dan distintas visiones de la Divina Comedia o de otros textos de Dante, porque Dante, a pesar de que nunca se formó en una escuela universitaria, sí tuvo una formación como cualquier universitario del momento, muy amplia y muy vasta. Y por otra parte, la vida de Dante es entusiasmante porque es lo que nos ha pasado a muchos hoy. Por problemas políticos nos tenemos que exilar, y siempre le pedían que si quería regresar del exilio a su querida Florencia, debía retratarse, cosa que nunca Dante quiso aceptar. Él no tuvo buenas relaciones con el Papa Bonifacio VIII, porque a pesar de ser el güelfo, en el sentido de ser partidario del papado, era partidario de la independencia de Florencia respecto al papado, cosa que Bonifacio VIII nunca aceptó. Entonces terminó siendo Gibelino, partidario del emperador.
Y esas son opciones que uno en política, pues también en la vida le toca hacer. Bonifacio VIII, no Bonifacio VIII, y ganarse su amistad o ganarse su enemistad, son opciones de vida que en la vida cotidiana le toca a uno hacer, pues en los manejos de las relaciones de poder y de los juegos de poder que siempre están implícitos en esas relaciones de poder. Entonces el manejo del poder es la cosa más terrible que le puede ocurrir a un ser humano, y Dante lo supo manejar, y en ese saber manejar esas relaciones de poder como juegos de poder y poder pastoral, Dante tuvo una, dijéramos, presencia muy significativa en el mundo medieval. Y eso lo he aprendido yo de Dante. Con el poder hay que saber manejar los juegos de poder y el poder pastoral que implica el poder. Y eso solo lo da la astucia fronética, es decir, la astucia con frónesis, entendiendo frónesis en el sentido griego de la palabra, no prudencia, sino deliberar, juzgar, decidir, para de alguna manera, en forma oportuna, conveniente y adecuada, estar a la altura de las circunstancias, que era lo que Aristóteles entendía por frónesis y Tomás de Aquino por prudencia. Entonces es ese concretar en cada momento histórico de la manera más oportuna, conveniente y adecuada su relación con el poder, y eso es muy astuto, y esa astucia hay que saberla fonéticamente manejar. Sí, vemos entonces que detrás de esta lectura que uno pretendería simplemente literaria hay un fuerte contenido político, es indudable. Veíamos, pues, Juan Manuel y yo, al mirar su artículo en este libro de Fallidos Editores, que ahorita se salió Juan Manuel, otra editorial de Fallidos Editores, maneja usted un lenguaje muy didáctico, muy claro, y es que normalmente los filósofos pues escribimos o hablamos para otros filósofos, pero usted ha hecho una labor de difusión muy especial y que diría yo no es tan frecuente, al menos en nuestra profesión. Sí, tenemos el caso del programa que tuvo usted en Radio Bolivariana con Memo Ángel, el diálogo con los medievales. Eh, y bueno, y este tipo de cosas, a veces usted también ha dado algunas conferencias en eventos de ciudad y este tipo de publicaciones. Eh, háblenos de esa actividad suya, del programa que tuvo con Memo Ángel y de la utilidad que puede tener en esta época la filosofía a sabiendas de lo mucho que se la desprecia y que en ciertos ámbitos de la cultura popular, ¿no? Ya, a ver, el diálogo con los medievales fue un programa que tuvimos en Radio Bolivariana, Memo Ángel y yo, y que se transmitía cada 8 días por Radio Bolivariana, grabándose pues, semanalmente, siempre con un tema anticipado. Era un programa de difusión sobre problemáticas medievales, que como uno tiene el previo de que la Edad Media, y esa es una propaganda que le han hecho al medioevo, muy frecuente, esa oscura, tétrica, nauseabunda y un mundo de cosas, pues en síntesis es una porquería histórica, que la visión ilustrada, el diálogo con Memo lo que pretendía era mostrar la Edad Media en sus particularidades históricas, sin ningún previo de luces o sombras, sino que como toda particularidad histórica está llena de altibajos. Y esos altibajos pues suceden en cualquier momento histórico. En Grecia pues no quemaron a Sócrates, pero le hicieron beber la cicuta. A Anaximandro Anaxágora lo exilaron por atreverse a decir que el sol no era un dios, sino una piedra caliente. Y después al pobre Séneca, pues
Nerón lo hizo suicidar, es decir, lo hizo matar o lo mataba. De modo que la filosofía ha tenido también momentos muy críticos y esos momentos críticos suceden en toda aguda y controversial época. Entonces, como toda particularidad histórica, la Edad Media tiene momentos críticos que lo suben y la suben y la bajan. Pero en esos altibajos, como en un péndulo de Foucault, pero concéntrico, se van moviendo las particularidades históricas sin ningún previo de comprensión, sino comprendiendo ese momento histórico en su particularidad histórica. Y yo creo que ese es el mensaje de este texto. La Edad Media es una particularidad histórica que tiene sus inmensas riquezas y sus inmensas pobrezas, como toda edad, es fascinante y terrible, y en medio de su fascinación terrible, como decía Platón de Parménides, pues uno entra como en un laberinto tipo no griego, porque no tiene hilo de Ariadna, sino tipo Deleuze, un laberinto rizomático. Ese laberinto rizomático no está estructurado, sino que es estructurable y por eso nunca terminará de leerse la Edad Media. En este orden de ideas, ese fue el sentido de diálogo con los medievales. Entonces a mí siempre he creído con Ortega que la cortesía del filósofo es su claridad y que la claridad como cortesía del filósofo no es que uno no hable enredado, uno puede hablar enredado, pero muy claramente. Entonces, cortésmente he tratado de escribir para que puedan leer los lectores, no solo iniciados en la filosofía o en la literatura, sino simplemente lectores en la humanidad de lo humano. Sacar agua de tu pozo ha sido de alguna manera mi lema tomado de Séneca en una de sus cartas a Lucilio, y esa expresión que yo siempre empleo en mis cursos, copular con los muertos, en el sentido de leer los filósofos, es la tarea de todo historiador y es la tarea de toda tarea hermenéutica filosófica. Y ahí es donde uno se las juega para efectos de crear, copulando con los muertos, una especie de hermenéutica erótica, si se puede decir así. Todo texto suscita pasiones, suscita debates, y por lo mismo es una hermenéutica llevada y arrastrada por caballos muy ágiles y que no son de ninguna manera táparos. Entonces, no dejar estrellar el carro es la tarea del escritor. Profesor Soto, Muy ya bien. para finalizar, ¿cómo es trabajar con Memo Ángel en un programa como esto, de esta naturaleza? ¿Cómo es trabajar con Memo? Memo es un hombre muy erudito, Memo es un hombre que ha leído muchas cosas y mucho, entonces dialogar con él es muy agradable en primer lugar, y en segundo lugar acompaña siempre su reflexión de un ejemplo, una novela, un título histórico, un título filosófico, un título literario, y en ese contexto le da uno unos puntos de referencia para ubicar, si no bien la pregunta, por lo menos el contexto de la pregunta. Entonces ha sido una experiencia muy gratificante, fuera de que hemos compartido una amistad de docentes y de investigadores. Yo le dirigí la tesis sobre Spinoza, y entonces eso nos ha llevado a que dialoguemos muy sabrosamente, no solo dentro de la emisora, sino por fuera de la emisora, en una amistad intelectual que nos ha comprometido en el ejercicio de la humanidad. Bien, doctor.
Yo alguna vez le escuché decir a usted que en estos tiempos podemos ser mucho más oscurantistas de lo que se le acusa ser a los medievales. Y eso me hace pensar si de alguna manera puede decirse que el medioevo no ha terminado, el medioevo pervive. ¿Usted qué piensa al respecto? Y en ese sentido, ¿por qué o para qué estudiar el medioevo en nuestros días? Sí, seguimos teniendo procesos inquisitoriales, seguimos teniendo Bonifacios octavos, seguimos teniendo mm, santos oficios, seguimos teniendo índice de libros prohibidos, seguimos en la acción de tomar y ser tomados para efectos de la guerra como motor de la historia, eso que Heráclito llamaba el pólemos, la contrariedad, la oposición. Entonces yo creo que estudiar la Edad Media no solo conoce uno el pasado, sino que hace que el presente, si bien sea irreductible al pasado, sea inexplicable sin el pasado. Entonces la Edad Media de alguna manera es punto de referencia para entender la contemporaneidad, porque es, si bien irreductible, es inexplicable sin ese pasado. En ese orden de ideas, ese juego de la presencia oculta de la Edad Media en todo momento histórico es lo que me ha llevado a presentar una Edad Media de alguna manera en diálogo con la contemporaneidad. He dialogado con Foucault y la episteme de la semejanza, he dialogado con la historia de las mentalidades, he dialogado con Marc Bloch en su célebre texto sobre el feudalismo, he dialogado con los autores, por ejemplo, La montaña mágica, los diálogos entre Septembrino y Napta para entender la interpretación ilustrada y no ilustrada del medioevo, y esos diálogos que no son anacrónicos, sino que es hacer resonar el texto, eso que Gada me llama las subtilitas aplicantes, y eso que estoy leyendo aquí y ahora, que se escribió hace 25 siglos, ¿qué sentido tiene para mí como lector en pleno siglo XXI? Es lo que hay que hacer con todo texto y con toda edad. Bueno, excelente este momento que hemos tenido con usted, doctor Soto, y ciertamente no debemos echar de lado, dejar de lado y omitir todo lo que han dicho los antepasados, ¿no? Como usted tanto insiste con aquello de copular con los muertos. Para nosotros es un gusto enorme y un honor, se lo repito, haber contado pues con usted en este momento. Le agradecemos muchísimo haber accedido a esta entrevista y espero pues en el futuro volvernos a encontrar. Bueno, Juan y Juan primero y Juan segundo, Muchas gracias, profesor. nos volvemos a ver porque este mundo es un pañuelo, como dice el dicho popular, y en el camino se arreglan las cargas. Muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por de nuevo no haberlos conocido, sino haberlos reconocido, y felicidades. Muchas Muchas gracias, gracias, profesor. Una doctor. feliz tarde. Una feliz tarde para todos.